Hola, muchas bendiciones a todos. Me alegra mucho saludarles de nuevo. Soy Gloria Gutiérrez. Quiero seguir compartiéndoles de la palabra de Dios. Hace días no lo hacía porque mi mamá estuvo muy enferma, ya tiene 80 años. Estuve acompañándola, orando por ella y gracias a Dios ya está sana. Y ahora estoy pidiendo porque esa sanidad se prolongue por mucho tiempo y que permanezca así. Hoy quiero hablarles acerca de la sanidad y por eso vamos a ir a un texto en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en los versículos 14 y 15. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Dice en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces nosotros cuando vamos a orar por un enfermo, vamos a orar en fe de que va a ser sano. Nosotros no podemos pensar que la mejor opción para un enfermo o para un anciano es la muerte. Nosotros debemos creer en un Dios de vida. Así bien decía el rey David: ¿quién te alabará en el Seol o en la muerte? ¿Quién te adorará? ¿Quién te servirá? Si bien existe la soberanía de Dios sobre nuestra vida, lo que nosotros debemos hacer es orar en fe, hacer una oración de fe, de que el Señor sí va a traer sanidad sobre ese enfermo. Quiero contarles también que en el Evangelio de Lucas, Lucas era un médico y él nos habla en este texto, en este Evangelio, acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y el Espíritu Santo tiene un don maravilloso que es el don de sanidad. Y quiero contarles o hacerles un breve resumen de 3 historias maravillosas que encontramos en el Evangelio de Lucas acerca de la sanidad. La primera está en el capítulo 5, en el versículo 17 hasta el 26. Les voy a narrar brevemente. Es la historia de un paralítico que lleva muchos años enfermo y tiene unos amigos que tienen la fe en Jesús, de que si lo llevan hasta donde Jesús y le piden a Jesús por su sanidad, él va a recibir esa sanidad. No podían llegar tan fácil donde estaba Jesús porque él estaba en una casa y había mucha multitud alrededor de esa casa y no pudieron entrar por la puerta. Lo que hicieron fue abrir un hueco en el techo para por ahí introducir al paralítico, llegar hasta donde Jesús y pedir por esa sanidad. Y dice en el versículo 20, al ver él, o sea Jesús, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 23 dice: ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Aquí vemos un paquete completo. Hay sanidad y hay salvación. Le son perdonados los pecados a este paralítico. Y aquí lo maravilloso es, dice que al ver Jesús, la fe de ellos cuando quisieron esa sanidad para ese enfermo, lo hicieron con fe. También está en el capítulo 7 otra historia maravillosa, que es la historia del centurión que tenía un siervo enfermo. Dice que él tenía la fe en Jesús de que él podía sanarlo y manda a llamar a Jesús y le dice que no es digno de que entre en casa de él, del centurión, pero que con una palabra el Señor Jesús puede sanar a su siervo enfermo. Y dice en el versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces acá mueve el corazón de Jesús la fe del centurión, que oró sabiendo que sin importar la gravedad de su siervo, oró en fe sabiendo que podía recibir esa sanidad. Otra historia también muy bonita está en el capítulo 8, también desde el versículo 40 al 48 cuenta la historia de la mujer con flujo de sangre que llevaba 12 años enferma, había gastado su dinero con médicos y cuando se acerca a Jesús en fe sabiendo que con solo tocarlo podría ser sana, ella recibió esa sanidad. Dice en el versículo 48, y él le dijo: Jesús, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí vemos salvación, vemos sanidad porque dice que ella fue sana. Entonces, nosotros cuando oramos o cuando vamos al Señor a buscar una sanidad, debemos hacerlo con fe. Como les decía al comienzo, existe también algo que es la soberanía de Dios, que nosotros podemos también llegar a perder a nuestros seres amados por una enfermedad o por una tragedia. Ahí es donde prima la soberanía de Dios. Pero a nosotros nos corresponde
orar en fe por los enfermos, tener fe en la sanidad de los enfermos. Hay una historia, está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, del versículos 15 al 23, donde cuentan que el rey David tuvo una situación terrible donde su hijo enferma. Y él dice que él ayuna, que suplica, no come, se postra ante el Señor, está esperando por la sanidad de su hijo. Y todo el tiempo estuvo ahí y todos los siervos se preocupaban porque él no comía, estaba terriblemente angustiado por su hijo, no dormía. Entonces él pedía y clamaba al Señor por su hijo. Luego de un tiempo el niño muere y entonces los siervos estaban muy preocupados. Dice, si ya estaba así como estaba cuando el niño estaba vivo, ¿cómo será ahora que el niño murió? Pero entonces le preguntan, bueno, ¿por qué ahora sí que el niño murió usted se está levantando a comer, se vistió, se arregló y continuó con su vida? Y él dice, es que mientras mi hijo estaba enfermo, yo podía clamar y esperar que Dios tuviera misericordia. Él estuvo hasta el último momento clamando y pidiendo por la vida de su hijo. Pero ahí está la soberanía de Dios. El niño murió, entonces ¿qué hizo el rey David? Pues se levantó, consoló a su esposa y trató de seguir su vida adelante sabiendo que ya no podía hacer nada por esa persona que falleció. Existe la soberanía de Dios, pero a nosotros los siervos de Dios, nosotros los que oramos por los enfermos, así debemos orar por ellos hasta el último momento, clamar hasta el último momento, pedir y que ya sea la soberanía de Dios la que disponga. Entonces yo los invito a que sigan orando por los enfermos, que oremos en estos tiempos de pandemia por los enfermos, oremos por las personas que podamos, si están enfermos, que sea un momento de pedirle a Dios por sanidad. Yo creo que en algún tiempo dice que el reino de los cielos es sanidad para los enfermos, es que los ciegos vean, que los cojos anden, ese es el reino de Dios. Entonces yo los invito a orar en fe por los enfermos y que sea la soberanía de Dios la que disponga. A nosotros nos toca hacer la tarea de orar en fe por los enfermos. Muchas bendiciones, Dios les guarde, Dios les bendiga y Dios les ama con amor eterno. Por favor, comenten, suscríbanse y denle un me gusta porque yo creo en la sanidad divina y espero que usted también empiece a creer en esa sanidad divina. Muchas bendiciones.